Interesantísima charla de Lourdes. Pasamos seguimos co tema de accesibilidade. Esta vez vai nos dar conta Francisco Armero Real, que é o director da área de accesibilidade de Televisión Española. Vai nos a dar conta da accesibilidade na corporación, estado actual e planificación a futuro. Entonces vamos a ter a visión, a información, a opinión dun dos axentes que comentaba Lourdes na súa charla. Francisco, gracias. Gracias. Hola, buenos días. Lo primero, no voy a poder dirigirme a vosotros en gallego porque no sé gallego, lo siento. No, eso es lo primero que quería decir. Me gustaría, estaría fenomenal, pero no puedo. Es obligado dar las gracias a Carmen, dar las gracias al Consello por invitarnos a estar aquí. Bueno, es una ocasión estupenda para dar a conocer qué es lo que hacemos. O sea, Televisión Española se ve en todas partes, Televisión Española, bueno, es muy criticada, hacemos cosas, tal, pero está bien explicar y poderos contar de viva voz directamente, sin intermediarios, qué es lo que hacemos, qué es lo que hemos hecho, de dónde venimos, a dónde vamos, y que podéis preguntar y que podéis decir, oye, ¿y no hacéis más informativos en gallego? ¿Y no habéis subtitulado nunca una película en gallego o en euskera? Me es indiferente, como si me preguntáis, ¿y qué hacéis para América del Sur, por ejemplo? ¿No? Bueno, pues voy a tratar de contaros, voy a ir un poco más rápido de lo que pensaba porque vamos un poquito de retraso, pero bueno, yo creo que me dará tiempo a contaros. Esta mañana me preguntaban, ¿y de qué vas a hablar? Digo, exactamente de lo que dice el título del trabajo, la accesibilidad en radio y televisión, estado actual y planificación de futuro. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de accesibilidad? Ya se ha hablado aquí, es algo palpable, pero sí quiero insistir, porque yo no sé si sabéis que hace muy poco en Televisión Española ahora está con un proceso de cambio de la presidencia, están ahí, entonces han nombrado unos nuevos directivos, vamos a ver si aguantar unos meses hasta que haya un concurso público para nombrar un presidente y tal. Entonces, hace muy poco hablaba con un directivo nuevo, con un alto directivo de televisión, y le decía, tenemos que mejorar la accesibilidad en televisión. Entonces me decía ella, ¿la accesibilidad arquitectónica? Digo, no es la arquitectónica. Yo no vengo a hablar aquí de accesibilidad arquitectónica, que habrá que mejorar también, habrá que poner rampas en algún estudio si no las tiene. Pero de momento los estudios tienen rampas, pero estos aspectos son los que hay que trabajar más. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de subtitulado, vamos a hablar de audiodescripción y vamos a hablar de lengua de signos. Vamos a ver, subtitulado. Subtitulamos muchos programas. Tenemos muchas cadenas, ahora lo veréis, y subtitulamos muchos programas. Subtitulamos programas en directo, subtitulamos programas grabados. ¿Qué podemos decir? Los programas grabados hablábamos de la calidad del subtitulado, la calidad tiene que ser perfecta. En un programa grabado no hay errores, lógicamente siempre cometemos errores, pero vamos, la calidad en un programa grabado tiene que ser perfecta. Es en una serie cualquiera o en una película, pues eso, el subtítulo tiene que reflejar exactamente lo que se oye, exactamente lo que se oye. Otra cosa es la calidad del doblaje. Pero eso es otra historia, pero el subtítulo va exactamente con el doblaje. Como ha salido también aquí, esta mañana ha salido varias veces lo de subtitulado para sordos. Bueno, ya que subtitulamos, vamos a subtitular para sordos. No ponemos todas las letras en blanco, por ejemplo. O sea, si os fijáis ahí en esa imagen, es un personaje. O sea, hay unas normas UNE que definen cómo deben ser los colores del subtitulado. Pues los utilizamos, sencillamente. Entonces, el subtitulado que hacemos ya sirve para las personas que lo quieren oír con subtítulos, pero sirve también para los sordos, sencillamente. Entonces, bueno, no está mal. Programas en directo. ¿Qué hacemos en los programas en directo? Pues una técnica de la que hoy oiréis hablar muchas veces. Yo no sé si veo mucha gente joven, no sé si ya habéis oído hablar alguna vez de ello, que es el rehablado. El rehablado es una cosa diabólica. Es una cosa diabólica para los que trabajan en eso. Luego, una vez se acostumbran y tal, ya son... Bueno, para ellos es como hacer cualquier otro trabajo, pero es una cosa diabólica. Imaginaos un telediario, imaginaos el
Ana Blanco hablando y hablando en directo con el corresponsal en Washington o con el corresponsal o con un enviado especial a cualquiera de los sitios que ha habido inundaciones, ¿no? Entonces, la conversación la improvisan, no está preparada, la van improvisando. Tienen algunas preguntas, pero van improvisando. Bueno, pues, ¿cómo se subtitula eso? Pues complicado. Nosotros, en Televisión Española, lo que tenemos es un señor o una señora que repite a un micrófono, está entrenado con una voz, con un reconocedor de voz, pero repite a un micrófono lo que va diciendo tanto Ana Blanco como lo que va diciendo el corresponsal, ¿no? Entonces, imaginad eso, tiene que oír, repetir y, por supuesto, asignar color para que se distinga quién y ahí añadir signos de puntuación. Bueno, es un mundo, es un mundo. Hay algún experto aquí en Rehablado, mucho más que yo, ya os contará cosas más concretas, pero vamos, verlo, o sea, el ver cómo trabaja alguien rehablando un telediario, por ejemplo, dices, madre mía, pero ¿cómo puede hacerlo? ¿Qué sucede? A veces hablan muy rápido, hay que sintetizar. O sea, no puedes repetir todo. No puedes esperar a que acabe la frase, pensar y rehablar. No, tienes que ser muy rápido. Bueno, es una cosa diabólica, pero nos permite hacerlo. Si no, las máquinas de síntesis, de speech to text, como llamamos, todavía no funcionan muy bien ahí, en esos casos, cuando hay mucho ruido de fondo, un corresponsal que está en medio de la lluvia, mucho ruido de fondo, voces no reconocidas. Bueno, ahí necesariamente tiene que haber un humano que lo trabaje. En los telediarios se da otra cosa curiosa, que es que sí que hay muchas noticias que están preparadas con antelación. Hay vídeos, o sea, de todo lo que veis en un telediario, hay vídeos que están preparados con antelación y, vamos, y son eso. Hace la entradilla Ana Blanco, yo estoy hablando de Ana Blanco porque es una de nuestras más conocidas, y entra el vídeo. ¿Qué sucede? Ese vídeo se conoce con antelación y nosotros tenemos el texto con antelación. Nosotros me refiero a accesibilidad. Entonces, si os fijáis en un telediario nuestro, veréis que algunas noticias, el subtitulado lleva mucho retardo, unos segundos de retardo y no es preciso, y en otras noticias es 100% preciso. Es la diferencia entre unas piezas están preparadas con antelación, las otras no. Es así de sencillo. Luego, tenemos problemas, cuando hablan del control de calidad, claro que habría que mejorar el control de calidad. Tenemos problemas, por ejemplo, imaginaos un programa como La Mañana de la 1. En La Mañana de la 1, pues hay una locutora que habla, bla, 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 unos invitados que hablan, bla, 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 bla. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se subtitula eso en directo? Pues igual con rehablado. Hay alguien que rehabla lo que dice y va saliendo más o menos bien. Pero ¿qué sucede? Que dentro de 3 horas ese mismo programa se emite en el canal internacional para Asia. ¿Cómo se emite? ¿Retocamos todo el subtitulado? ¿Lo dejamos tal como estaba? Bueno, hacemos lo que podemos. Tratamos de retocar lo que ha salido muy, muy mal, pero lo otro lo tenemos que dejar como estaba simplemente por falta de tiempo, porque no podemos estar a todo, ¿no? Entonces, nos encantaría tener herramientas que resincronizasen eso. Nos encantaría, ¿no? Pero, bueno, ahí estamos. Por supuesto, hablando con empresas para que nos lo hagan, o sea, para ver si en ese campo cómo está la tecnología, si se puede hacer. Bueno. ¿Qué obligación legal? Yo creo que ya ha salido anteriormente. La Ley General de Comunicación Audiovisual dice que los canales que son de servicio público tenemos que emitir el 90% de la programación subtitulada. Pues es bastante. Teniendo en cuenta eso, nosotros tenemos la 1, la 2, Canal Clan, Teledeporte, 24 horas, todos en un ámbito nacional, todos hay que hacerlos. Tenemos además los canales internacionales que la ley no nos obliga, pero también lo hacemos. Yo estoy muy contento con eso. Sin embargo, los canales privados deben emitir el 75%. Bueno, es como está la ley. Yo no voy a cuestionar eso. O sea, a mí me gusta que tengamos que hacer más y me gusta que, si pudiéramos hacer más incluso, estaría mejor. O sea, mirad, por ejemplo, esto es una rejilla. Este dibujo de aquí es una rejilla, va en vertical. En la primera fila es la programación de un lunes, la segunda es la de un martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿vale?
Y es una rejilla real, pues eso, de primeros de, ¿cuándo es? Septiembre, no, de octubre, la primera semana de octubre. Entonces, es la rejilla de la 1, ¿no? No sé si se ve por aquí. A ver. Sí, se ve por aquí el ratón. Bueno, pues estas bandas de color, estas bandas que veis aquí de color, es de verdad lo que en toda esa semana en la 1 no se subtituló. Eso es lo que no se subtituló. O sea, no he marcado lo que se subtituló porque sería un borrón, ¿no? Entonces, no se subtitularon estos 2 programitas de aquí abajo por un error, porque, bueno, no tenemos gente, de noche tenemos menos gente, entonces de vez en cuando cometemos errores y eso se quedó sin subtitular. Y no se subtituló toda esta franja que veis constante, hacia la mitad de la figura, eso es el informativo territorial. El informativo territorial no lo subtitulamos. ¿Qué vamos a hacer? No lo subtitulamos. ¿Por qué no subtitulamos los informativos territoriales? ¿Porque les tenemos manía o algo? No, es fácil. Es que hay 17 centros territoriales y el subtítulo hay que hacerlo en cada sitio. No podemos hacer desde Madrid los 17 centros territoriales. Habría que instalar un equipamiento que no tenemos, habría que conseguir unos recursos que no tenemos. No podemos, todavía no podemos. No quiere decir que lo hayamos olvidado. De hecho, ahora veréis que tenemos un proyecto para empezar a hacerlo. Pero por el momento no lo estamos haciendo. Ya veis, hay una franja ahí un poquito más ancha y luego una franja un poquito más estrecha, porque el informativo territorial de cada día tiene 2 trozos. Uno que va de 2 a 2 y media, lo habréis visto aquí en Galicia, que da si pincháis la 1 en Galicia, pues veréis de 2 a 2 y media el informativo territorial, y de 4 a 4 y 10 es la otra franja. Entonces, eso es lo único que no se ha subtitulado en la 1, no está mal, o sea, el dibujo no está mal, vamos. En la 2, pues pues fijaos, esto es igual, esto es una rejilla, lunes, martes, miércoles de la misma semana. Todos los ejemplos que he buscado son recientes. No os voy a hablar de hace un año, de hace 3, de hace 4, todos son recientes. Bueno, por supuesto, el subtitulado supera el 90% de la programación, que es lo que nos obliga la ley. Perfecto, pero es que queremos subtitularlo todo si podemos. No, que el 90% nos obliga la ley. Bueno, pues el 90%, estos errores, estos programas sueltos que veis por ahí, el martes, por ejemplo, ahí veis un par de programas. Ahora después hablaré de la franja de arriba, pero el martes veis un par de programas ahí marcados y el jueves, aquí debajo, veis otro pequeñito. Bueno, pues esos son errores. Esos son errores, pues que el archivo no estaba correcto, que nos confundimos al poner el nombre, porque hay gran parte, el subtitulado no es todo automático, hay gran parte de trabajo manual, ¿no? Entonces, esos son errores que, bueno, que estamos a ver si se superan. Y esta franja de aquí arriba, que va de las muy temprano por la mañana, a las 7:30 de la mañana, es un programa que se llama Inglés Online. Inglés Online, que en algún momento tendremos que ver con el Centro Español de Subtitulado y la Audiodescripción, qué hacemos con ellos y tal, porque no sabemos cómo subtitularlo. Inglés Online está lleno de expresiones y de subtítulos que dicen table, se dice table. ¿Y qué ponemos en el subtítulo? ¿Qué ponemos? Entonces, nunca subtitulamos ni el Inglés Online ni el TV English. Esta semana no ha habido TV English, pero cuando lo haya, tampoco. Pero esto también cuenta, o sea, eso nos lo descontamos del tanto por ciento, pero bueno, pero es que no sabemos cómo hacerlo y en algún momento ya llegaremos a alguna forma, si es que la hay. A mí no se me ocurre cómo hacerlo, ¿no? Entonces, el dibujo tampoco es malo, o sea, está bien, prácticamente todo está subtitulado. Aquí veis la evolución del subtitulado. Las cifras de horas son muy grandes, hablamos de 60.000 horas, que es un disparate, pero porque tenemos muchas cadenas. Ya os he contado. O sea, es la 1, la 2. Yo creo que hay ahora saldrá. Ahora más adelante he traído otra gráfica que lo enseña por cadena. Hacia la 1, la 2, el clan, el teleporte, el 24 horas y los canales internacionales. Entonces, bueno, pues se ve, o sea, desde 2008 que teníamos 10.000 horas hasta 2017 tenemos 63.000, bueno, no está mal, no está mal. Vamos, es un curro de la torta. Porcentaje de subtitulado, ya sabéis, la ley nos obliga al 90%. Pues esto es lo que tenemos en cada cadena. Bueno, destaca mucho el clan,
O porque hay pocos errores. O sea, el clan tiene una característica que es que es un canal infantil, tienen muchos programas pequeñitos y están programados con bastante antelación. La 2 puede cambiar la programación de aquí al jueves, la 1 también, pero en el clan suelen tener una parrilla muy estable. O sea, seguramente hoy ya sabemos la programación de dentro de 3 semanas y lo sabemos todo y no cambia. Y está todo grabado. Entonces es muy fácil subtitularlo perfectamente, es muy fácil. Lleva trabajo, no digo que esto sea una cosa de rositas. O sea, en subtitulado en Torre España tenemos trabajando en subtitulado, en audiodescripción y en lengua de signos no lo hacemos, en lengua de signos la encargamos toda afuera. Tenemos 40 personas trabajando. De 40 personas, digo, vale, es un disparate. No es un disparate, vamos, o sea, un telediario, preparar un telediario, lleva por lo menos 5 o 6 personas trabajando solo para él. Bueno, entonces, el porcentaje, ya veis, en todos pasamos del 90%, la 1, la 2, el 24 horas de teleport, y el clan que destaca ahí tranquilamente. Y los internacionales, ya os digo, que no son obligatorios, pero es que queremos hacerlo. Sencillamente queremos hacerlo. O sea, somos una televisión de servicio público y es que me parece que es, vamos, obligatorio, aunque no lo diga la ley. También, bueno, he traído este gráfico simplemente para que se conozca un poquito, para que lo conozcáis, para que os lo contéis. Esto ya no es accesibilidad. Simplemente en el canal Clan, además, subtitulamos en inglés. O sea, además, o sea, no digo en vez de, digo además. Entonces, eso, pues la Dora la Exploradora, pues una serie cualquiera, pues además está subtitulada en inglés. Entonces, simplemente son que veáis eso, pues que hay, en marzo, por ejemplo, hay casi 100 horas de subtitulado en inglés, que no está mal. ¿Para qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué subtitulamos en inglés? Porque nos lo han pedido. Porque nos lo han pedido. O sea, digamos, yo procuro, en cada foro que voy, en cada sitio donde tengo que hablar, digo, por favor, dirigios a Televisión Española, hablar con el defensor, escribirle cartas, escribirle emails, de las cosas que os gustan, de las que no, y peticiones. ¿Por qué? Porque es una forma estupenda de tener información de nuestros usuarios, de lo que, para quién trabajamos, ¿no? Entonces, nos han pedido subtítulos en inglés y ahí hacemos. Dentro de esas mismas 40 personas de las que os hablaba, también hacen esto. No es que sepa mucho inglés, pero bueno, ahí vamos. Los subtítulos salen perfectos, O sea, es exactamente lo que dice la banda. Normalmente estas series las emitimos en dual. Dual quiere decir el sonido principal está en castellano, el sonido secundario está en inglés y el subtítulo en inglés pues es exacto a la locución en inglés. Eso es exacto. Este es el mismo dibujo de antes, donde se ven las 60 y tantas mil horas que hemos hecho de subtitulado el año pasado, pero ahí ya están coloreadas por cadenas. Entonces, bueno, pues si os fijáis eso, pues de 2000 a 2008 era prácticamente algo testimonial, 10.000 horas. Pero dice, bueno, es testimonial con respecto a lo demás, pero eran 10.000 horas, que no está mal. Y ahora ya es un disparate. Es un disparate, es un curro, pero da satisfacciones. ¿Qué nos dicen, por ejemplo? Que nuestro nivel de subtitulado en América es casi una referencia para las demás cadenas. Y eso, ojo, en fin, gustan. Vamos a ver, no os quiero llenar demasiado de figuras y voy a pasar a otra cosa porque si no me voy a enrollar demasiado. Proyectos inmediatos. Lo primero que queremos hacer es subtitular automáticamente los informativos territoriales. Esa franjita que habéis visto antes siempre y tal que no está, pues queremos hacerlo. Queremos hacerlo, estamos en contacto con la Universidad Carlos III. Entonces, muy pronto, yo pensaba que podríamos haber empezado en octubre y no hemos podido empezar. Todo se retrasa, todo es... la técnica tiene sus complicaciones. Pero vamos, en noviembre, antes de fin de año seguro que antes de fin de año estaremos subtitulando en directo 3 centros territoriales en castellano. Vamos a empezar con el castellano. Y si el resultado es satisfactorio, lo queremos ampliar a todos los demás centros territoriales. Tenemos 17. Entonces, el gallego estará. O sea, si la tecnología lo permite, el gallego estará. Fijaos, hay una palabra ahí clave que es esta que pone aquí, subtitulado automático. Subtitulado automático. El nivel de calidad lo hemos probado y está bien, es aceptable, es un nivel bastante bueno, pero no podemos poner una persona a revisar. No podemos poner una persona a revisar. No tenemos una persona en cada centro territorial que se pueda dedicar durante el informativo territorial, que es cuando más lío tienen, a revisar sobre el subtitulado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver.
Vamos, yo estoy muy ilusionado con ese proyecto. Y luego, el subtitulado simultáneo en castellano e inglés, bueno, es que lo hemos empezado ahora a 1 de octubre, nos lo han pedido. Entonces, bueno, pues también hemos ofrecido una serie para Televisión Internacional en Europa, subtitulada en castellano e inglés. Bien, podemos hacerlo, ¿por qué no? Con esas 40 personas, no pedimos, no tenemos más. Luego, ¿qué hemos lanzado? Lo hemos presentado en la Secretaría de Estado para el Avance Digital, lo hemos presentado hace 10 días. Hace 10 días no, coincidiendo con el Congreso del CSIA, el día 8. Hemos presentado un proyecto que se llama Impulsa Empresas Accesibilidad. ¿Qué es Impulsa Empresas Accesibilidad? Pues queremos que sea un foro para que las empresas, los organismos, las instituciones que tengan que ver con la accesibilidad nos enseñen cómo son sus productos, cómo están evolucionando, qué nos pueden ofrecer. Normalmente estamos en contacto con ellas, lógicamente estamos muy en contacto con las empresas, pero queremos hacer una jornada dedicada exclusivamente a eso, ¿no? Entonces, no queremos que las empresas nos enseñen lo que nos quieren vender. Queremos que las empresas nos enseñen lo que nos quieren vender en estos temas. Entonces, hemos enfocado eso. ¿Qué hemos enfocado? Sistemas, speech to text. Control de calidad del rehablado. Control de calidad, porque el rehablado tiene mucho que mejorar. Sincronización automática de subtítulos en las redifusiones. Ya os he hablado antes de que emitimos por la mañana a las 10 y algo y por la tarde la damos en Europa. Lengua de signos en HBTV. Ahora hablaremos de lengua de signos en HBTV. Generación de alarmas en programas audiodescritos. Ahora hablaremos de la audiodescripción. Servicios de accesibilidad ampliados. Nuevos soportes. Ahora hay una frase que a mí no me lo sugirieron hace mucho, pero me gustó mucho y me lo quedé y lo vamos a poner en práctica. Atención a usuarios sordociegos. Vale. ¿Qué son los usuarios sordociegos? Pues eso, dice, pero madre mía, ¿pero cómo vas a pretender que un sordociego vea la televisión? Si no se puede. Bueno, pues se puede. Se puede y nos lo piden. Solo hay, según me contaron, solo hay 7.000 usuarios sordociegos en España. No nos obliga la ley, me da igual. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se puede hacer un sordociego? O sea, pensad eso, un sordociego ni oye ni ve. Vale, pues ahí han desarrollado unas tabletas Braille. ¿Vale? Unas tabletas Braille, que simplemente el sordociego pone sus manos en ella, la tableta se conecta a un equipo, el equipo sintetiza automáticamente la narración y la audiodescripción y va generando el Braille correspondiente para estas personas. Joder, es un proyecto súper bonito. Bueno, y cualquier otra cosa, eso que nos digan, oye, ¿por qué no hacéis? O sea, siempre estamos abiertos a algo nuevo, a cualquier sugerencia, que haya, ¿no? Bueno, y ya está bien, ya me callo perdona, mira, se me había olvidado esta. Me iba a callar de subtitulado, pero no, os quiero haceros pasar que a veces no es tan sencillo, a veces es un poquito complicado. Entonces, os he puesto un vídeo. Esto corresponde a una queja que nos hicieron hace nada. O sea, todos los ejemplos son recientes. Esta queja es de hace 2 o 3 semanas. 2 o 3 semanas de decir, oye, es que en Saber y Ganar, seguramente todos conocéis el programa Saber y Ganar de la 2, que lleva 20 años en la 2 a mediodía. Vamos a mediodía a las 4 de la tarde. Saber y Ganar, ponéis los subtítulos encima del texto y los ponéis mal. Entonces yo contesté, es verdad, pero es que lo tenemos muy difícil. Entonces, solo quiero que veáis este trocito. Bueno, tengo un par de trocitos para que lo veáis. Mirad. ¿Unidad de tiempo, potencia o resistencia? Se oye bajito, pero no me importa. O sea, lo importante no es. Fijaos dónde salen los subtítulos. ¿Vale? Entonces, efectivamente están saliendo encima. Perdón por la vibración, es que lo grabé yo con la cámara esta. O sea, lo grabé con el móvil. Entonces, bueno, no tengo muy buen pulso. Si os fijáis, dices, bueno, viéndolo así, dice, ¿por qué no ponéis los subtítulos un poquito más arriba, entre el letrero y la barbilla de la chica? Podríais pensar. Ahora veréis por qué no los ponemos ahí. ¿Qué sucede? Mirad el realizador qué plano está haciendo en cada momento. Cada vez la cara de la chica está más cerca. Si os fijáis, antes se le veía todo el escote, ahora ya no, ahora ya se le ve menos el cuello. O sea, si ahora pongo los subtítulos ahí arriba, ya me meto en la boca de ella. Dices, ¿pues es preferible? Pues no lo sé. Es que poner los subtítulos justo en medio de la pantalla,
Correcto, que fijaos la ahí. física estudia las relaciones entre calor y Bueno, diferentes formas de energía. bueno, a veces hay que... Lo que no podemos es estar subiendo y bajando el subtítulo en función de cada... El otro es parecido. O sea, es un ejemplo también de saber y ganar y es un ejemplo parecido. Oliver Sacks. Fijaos, el realizador siempre lo hace igual. O veo una No fastidia, no vea juego. palabra de que el filósofo griego... Pero claro, el realizador no está pensando exactamente en los subtítulos, ¿no? Aristóteles. Correcto. ¿Cómo se llamaba el programa de divulgación científica dirigido por... Entonces, bueno, ahí te cabrían. Y bueno, cuando hay una línea caben seguro, claro. Pero ya cuando hay dos y cuando hay mucho texto, ese texto, vamos, se sube a la perilla del señor, sin duda. Breve historia del tiempo. Muy bien. Pues se acabó el tiempo, pero muy bien. Bueno, algunas dificultades hay que superar, pero simplemente os lo quería poner como anécdota de que no es todo tan sencillo. La audiodescripción, bueno, no me quiero enrollar demasiado. Creo que todos sabéis lo que es, o casi todos, pero hay un ejemplo que lo cuenta enseguida. Perdón para los que lo conozcan, pero vamos, os voy a poner cómo oye un ciego un programa. Este programa he cogido un fragmento, una secuencia de una serie que se llama Servir y Proteger, que la damos todos los días a las 4:30 en la 1. Un ciego la oiría así, si no hubiera audiodescripción. No, vamos, la oiría, la vería. Solo dura un minuto. Elia, prométemelo. Prométeme que cuidarás de él si yo caigo. Parece que no me conozcas, Juan, te lo juro. Cuando se ceniza, hombre, no te va a pasar nada. Media vida escondiéndome para que mi pasado criminal no afectara a David y... mira ahora. Amigo, la sombra del Chispas es alargada. Te juro que si pudiera borrarlo todo de un plumazo lo haría. ¿Estarías dispuesto a devolver todo lo robado? Ya es demasiado tarde para eso. Pero te juro que daría todo lo que tengo a cambio de que David no supiera que había sido un delincuente. ¿María? María, ¿estás bien? María. Se hace largo, ¿verdad? Pero quería que lo vierais ahora. Lo mismo, pero con audiodescripción. María, que lleva un tupper en la mano, entra sonriente en la frutería y va sigilosamente hacia la trastienda. Elia, prométemelo. Prométeme que cuidarás de él si yo caigo. Parece que no me conozcas, Juan, te lo juro. Cuando se ceniza, hombre, no te va a pasar nada. Media vida escondiéndome para que mi pasado criminal no afectara a David y... mira ahora. María los escucha. Amigo, la sombra del Chispas es alargada. Hay que colocar la narración en Lo las pausas borrarlo todo de de los un diálogos. plumazo lo haría. ¿Estarías dispuesto a devolver todo lo robado? Ya es demasiado tarde para eso. Pero te juro que daría todo lo que tengo a cambio de que David no supiera que había sido un delincuente. A María se le cae el tupper. Elías y Jesús se asoman a la tienda. María. Se acercan a María, pero ella retrocede asustada. María, ¿estás bien? María. Ella, con lágrimas en los ojos, mira consternada a Jesús y se va. Elías mira apenado a Jesús. Este se queda abrumado. Como es la secuencia de verdad. Ya, déjame que os la enseñe. Elia, prométemelo. Así es Prométeme como que la cuidarás veréis. de él si yo caigo. Parece que no me conozcas, Juan, te lo juro. Cuando se ceniza, hombre, no te va a pasar nada. Media vida escondiéndome para que mi pasado criminal no afectara a David y... mira ahora. Amigo, la sombra del Chispas es alargada. Te juro que si pudiera borrarlo todo de un plumazo lo haría. ¿Estarías dispuesto a devolver todo lo robado? Ya es demasiado tarde para eso. Pero te juro que daría todo lo que tengo a cambio de que David no supiera que había sido un delincuente. María. María, ¿estás bien? María.
Y ya por último, ya perdonadme, ya es el último, no voy a ser más pesado con esto, es para que veáis cómo encajan la audiodescripción con los huecos de la narración. Ahora vamos a ver el audio del programa, el vídeo del programa y la audiodescripción. María, que lleva un tupper en la mano, entra sonriente en la frutería y va sigilosamente hacia la trastienda. Elías, prométemelo. Prométeme que cuidarás de él si yo caigo. Parece que no me conozcas, Antonio. Te lo juro. No se hace ni hombre, no te va No a pasar puede decir nada. Media vida escondiéndome para que mi pasado criminal no afectara a David y... Mira ahora. María los escucha. Amigo, la sombra Dejándolo de chispas es como un alargada. cazador. Te juro que si pudiera borrarlo todo de un plumazo lo haría. ¿Estarías dispuesto a devolver todo lo robado? Ya es demasiado tarde para eso. Pero te juro que daría todo lo que tengo a cambio de que David no supiera que había sido un delincuente. A María se le cae el tupper. Elías y Jesús se asoman a la tienda. María, Se acercan a María, pero ella retrocede asustada. María, ¿estás bien? María, Ella, con lágrimas en los ojos, mira consternada a Jesús y se va. Elías mira apenado a Jesús. Este se queda abrumado. Bueno, es fundamental la audiodescripción para un ciego, se ve enseguida. O sea, ¿qué nos impone la ley? Pues la ley impone a los canales de servicio público 10 horas semanales de audiodescripción. No es mucho, lógicamente los ciegos quieren más, pero vamos, esa es ahora mismo la diferencia, 10 horas, 2 horas a los canales privados, no voy a entrar en calificar eso, pero bueno, 10 horas. ¿Qué hacemos en Televisión Española? ¿Hacemos 10 horas semanales de audiodescripción? No, hacemos más. No hacemos mucho, o sea, no, tampoco, o sea, no es como la otra rejilla que os he enseñado, que estaba toda plagada de subtítulos. Aquí sencillamente lo veis, se ve menos, son los que están marcados con un circulito y con una audiodescripción. Esto es la rejilla de la 1, pero por ejemplo, veis en la 1 os puedo contar que tenemos las 2 series que damos de por la tarde están audiodescritas. Torres en la cocina está audiodescrito y por la noche lo tenemos prácticamente todo. Y esta semana es reciente, o sea, esta es una semana de septiembre, la última semana de septiembre. Tenemos los lunes, el martes, Sabuesos, el miércoles Operación Triunfo, no lo audiodescribimos porque no se puede. Directamente audiodescribir Operación Triunfo es un poco complicado, o sea, dices, madre mía, si están cantando todo el rato, ¿qué dices? Se acerca al escenario, cuéntame cómo pasó, el paisano y el sábado es una película y el domingo Masterchef, que Masterchef sí tiene una buena audiodescripción. Entonces, superamos de lejos las 10 horas que marca la ley, pero bueno, eso, vuelvo a contar lo de antes, seguimos siendo 40 personas y para esto también. Entonces, marcamos, o sea, que hemos elegido, pues dentro de los recursos que tenemos, que no son demasiados, la programación de noche, lo que podemos, y la programación de tarde, ¿no? Y bueno, por supuesto, las repeticiones de los programas. Si un programa va audio descrito por la noche, cuando se repite, por ejemplo, el sábado por la mañana que se repite Masterchef, por supuesto que también va, claro. Entonces, en la 2, pues fijaos, en la 2 también audiodescribimos, en la 2 también superamos las 10 horas, audiodescribimos todos los documentales de por la tarde. Eso que dicen los documentales de la 2 que son estupendos, pues ahí están, ahí lo veis, ¿no? Yo creo que se ve más o menos bien, ¿no? Y audiodescribimos las 3 pelis del fin de semana, las 3 pelis de noche del fin de semana. No podemos toda la semana, o sea, a medida que vayamos pudiendo iremos aumentando. O sea, la idea es no bajar. Estamos, por supuesto, por encima de las 10 horas que marca la ley. O sea, no queremos que nuestro límite sea la ley. No hacemos esto por cumplir la ley. Hacemos esto por dar servicio público. Entonces, y las 3 películas del fin de semana de por la noche. Bueno, son películas escogidas también. Bien. ¿Cómo ha evolucionado la audiodescripción? Bueno, pues aquí lo veis. Hace muy poco, el CESIA me decía, aquí Belén está, la directora del CESIA, el Centro Español de Superior Audiodescripción, me decía, hace muy poco, hará como 4 años, Paco, sois los últimos en audiodescripción. Y era verdad. Aquí veis cómo hemos evolucionado. Son las horas, o sea, no ponen ningún... Así, en horas anuales ponen aquí lo que es. Eso, pues hemos pasado de 150 horas en el 2014 a 1.500 en el 2015, ¿vale? Y a 3.000 en el 2016.
Y dices, jo, y ahora podéis decir, os habéis estancado. Fíjate, del 2016 al 2017 os habéis estancado. Bueno, es verdad, ahí nos estancamos un poquito porque lanzamos la lengua de signos y solo somos esos 41 que hablábamos. Pero fijaos, por ejemplo, entre septiembre del 2017 y septiembre del 2018, ¿vale? O sea, estos son datos de ahora mismo. Hemos subido la audiodescripción en la 1, en la 2, en el clan, ¿vale? Este gráfico me sirve para contaros qué cosa no audiodescribimos aunque nos obliga la ley. ¿Qué es lo que no hacemos? No audiodescribimos el canal 24 horas y no audiodescribimos el canal Teledeporte. Porque no se puede. Yo sé que me obliga la ley, pero es que no podemos. O sea, yo no sé cómo se audiodescribe un informativo y el canal 24 horas son informativos continuos. Es un informativo continuo. O sea, no se puede. Ahí no hay una pausa, el locutor se pone de perfil. No sé cómo se puede audiodescribir eso. Entonces, bueno, pues ¿qué nos dice la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es quien nos vigila? Hombre, pues podríais audiodescribir alguno de vuestros programas. Hombre, pues a lo mejor algún programa, a lo mejor el en portada que se repite los jueves por la tarde, se podría audiodescribir, pero bueno, no. O sea, de momento solo estamos audiodescribiendo estos canales y, por supuesto, por encima de lo que marca la ley. Los otros no. Ya veremos, tendremos que llegar a un acuerdo con ellos o nos ponemos a audiodescribir el en portada que se emite los jueves por la tarde o ya veremos. Pero vamos, de momento es que realmente no sabemos cómo hacer otra cosa. Bueno, lengua de signos. Ya esto es lo último, ya acabo. Espero no pasarme mucho. ¿A quién va dirigida la lengua de signos? Bueno, seguramente lo sabéis casi todos, pero pues alguno no lo sabe. Hay muchos sordos, muchas personas que tienen dificultad para leer. Tienen una discapacidad auditiva, pero tienen además dificultad para leer. Entonces, los subtítulos no les valen. Porque vamos, allí en televisión, desde hace unos años, es súper habitual que me digan, ¿pero para qué quieres lengua de signos si ya tienen los subtítulos? Porque yo no paro de pedir. Lo único que hago es pedir y decir, y ahora vamos a hacer esto y ahora vamos a hacer aquello. Entonces, hay que explicar eso, que es sencillamente, lo entienden enseguida. Dicen, pues mira, es que tienen dificultad para leer. Entonces, ¿necesitan los subtítulos? Sí los necesitan, pero además necesitan la lengua de signos. O sea, porque se complementan de alguna manera, ¿no? Entonces, tenemos varios ejemplos. Bueno, la obligación legal, pues igual que en la audiodescripción. Nos obligan a 10 horas semanales, ¿vale? A los privados 2 horas semanales. ¿Y estamos cumpliendo? No, lo estamos intentando. Estamos trabajando en ello, pero todavía no hemos llegado. No estamos en todo. Aquí os enseño algunos ejemplos de formatos que hemos utilizado. Hemos puesto un asignante ahí, vamos, todo lo alto que es la pantalla. Este formato lo hemos utilizado en algún telediario. Este otro es cuando cambió la imagen del canal 24 horas. Ahora la imagen es más oscura y tal, pero el formato más o menos siguió. Si veis, el fondo es diferente, pero la intérprete de lengua de signos es igual. También es un telediario. El mensaje del rey. Siempre signamos el mensaje del rey. El mensaje del rey es en Nochebuena, el día 24 a las 9 de la noche. Entonces, siempre hay un signante en el mensaje del rey. Este fue el formato que se utilizó en 2015 y este fue el formato que se utilizó en 2017. Bueno, aquí os he puesto además los subtítulos porque por supuesto se subtitula. Entonces, dices, bueno, pues este parece mejor, efectivamente. O sea, pensamos que este era mejor que el anterior y por eso se hizo más grande. En el Congreso, cada vez que todos los viernes por la mañana hay un resumen del Consejo de Ministros que va con signantes y en los debates en el Congreso también hay lengua de signos. En el clan nos han empezado a pedir que también quieren signos en el clan. Entonces, bueno, pues hemos empezado a poner signos en el canal clan. ¿Qué problema tiene la lengua de signos? Ese es un problema con que nos enfrentamos habitualmente, que los espectadores que ven no les gusta demasiado. La mayoría de los espectadores que ven no les gusta demasiado porque les quita un trozo. Y estamos hablando de lo que nos obliga a la ley es asignar en abierto. En abierto, o sea, vamos a plantificar ahí la ventanita con el asignante más o menos grande, ya hemos visto en otro sitio, pero en general, pues eso, hay muchas quejas. O sea, si hacemos esto en el canal clan hay quejas de, ¿pero por qué me ponen ustedes eso? Déjenme, que yo no lo puedo quitar y poner con el mando como pongo y quito los subtítulos. Bueno, pero como nos obligan a asignar en abierto y los usuarios nos piden que por favor signemos cosas en el canal clan, hemos empezado a asignar en el canal clan. Creo que todavía no estamos llegando a las 10 horas semanales, pero casi.
casi. O sea, hay semanas que hacemos 11, 12 y semanas que hacemos 7 u 8. La idea es hacerlo siempre, superar siempre las 10. ¿Qué más? Vale, ya que en el canal Clan tenemos problemas por el rechazo de usuarios, ¿qué hemos hecho? Hemos creado una plataforma que se llama Signa Clan, donde se cuelgan las cosas. Entonces, es a través de la web, pero también hay programas infantiles signados ya a disposición de los usuarios para cuando quieran. Entonces, este es un vídeo promocional del Signa Clan. Érase una vez en el Mediterráneo. Los Loonies tienen muchas historias y un montón de leyendas que contarte. Ahora también en lengua de signos. ¿Quieres conocerlas? ¡Tachán! Entra en la web de Clan y descúbrelas. Diviértete y aprende signando con Loonies de leyenda en Signa Clan. El Mediterráneo se creó. Entonces, todo eso está colgado ya en la web. Bueno, vamos, esto no vale, esto no cuenta para la ley, pero me da igual, o sea, no es que, o sea, la ley, queremos cumplir la ley, por supuesto tal, pero queremos hacer más cosas además de la ley. Luego, me contaron hace poco, la semana pasada, en el congreso que tuvo el CESIA, me contaron hace poco que en Sudamérica el lenguaje de signos está muy asumido por la población y efectivamente dicen, no, es que es muy normal encontrarte a un signante al lado de quien está hablando y tal y enfocar los dos. Entonces, os he puesto un ejemplo, al revés, que a veces no es tan sencillo, esto fue a finales de agosto, una declaración que hizo el presi, el Pedro Sánchez, en Costa Rica, con el presidente de Costa Rica. Entonces, esta es realización de Costa Rica. O sea, nosotros no realizamos esto, simplemente pinchamos la señal que nos mandó Costa Rica. Fijaos la asignante y dice, está fenomenal, qué bien que tienen ahí una asignante, qué bien que piensan en... Porque es la mejor manera de que todo el mundo se acostumbre a la lengua de signos y lo acepte. Y no pasa nada, o sea, es que no quita demasiado. Pero fijaos lo que sucedió. Ay, perdón, que me he pasado al anterior, un segundito. Fijaos lo que sucedió, ¿es este o es este? ¿Cuál es el vídeo? Es este. A la señora embajadora de Costa Rica designada ante el Reino de España, a la señora Ana Elena Chacón. El señor presidente de la República, don Carlos Alvarado, y el señor presidente del Gobierno de España, don Pedro Sánchez, sostuvieron ayer 2 reuniones, una bilateral y una bilateral ampliada. Para conocer los detalles y lo que abordaron en estas respectivas sesiones de trabajo, vamos a iniciar con el mensaje del señor presidente de la República de Costa Rica, don Carlos Alvarado Quesada. Señor presidente. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa. Señor presidente, sea usted nuevamente bienvenido a... ¿Qué parece? En fin, hay mucho que mejorar todavía. Tal cual, o sea, no... por último, penúltimo, me queda este vídeo solo otro más. Os voy a insistir en que, por favor, utilizad todos los canales, escribid al defensor, decid lo que queréis. Esta queja ha salido en el último programa del defensor, el último programa del defensor fue la última semana de septiembre. Mirad lo que nos contaba un espectador. Así, a ritmo de percusión y en ese ambiente tan íntimo, a media luz, así llegaban los jefes de Estado y Gobierno de la Unión, pero por lo demás... El canal 24 horas de la televisión, cada vez menos acabará desapareciendo. yo quiero pedir que donde está el logo de 24 horas, está muy cerca el intérprete de lengua de signos, pido que se amplíe la imagen del intérprete, que se quite el logo de 24 horas que hay arriba, porque nosotros, como personas sordas, de lejos, no vemos bien al intérprete signando. Si me acerco a la tele, sí, pero de lejos, desde el sofá, pues no lo veo. Entonces, pues, está bien que esté el subtitulado, pero imaginaros ver al locutor, al presentador, al intérprete, los subtítulos. Entonces, queremos que se amplíe la imagen del intérprete y ver las otras imágenes de las noticias como el resto. Inocente, la nueva dirección de Canal 24 Horas, la verdad que no llevamos ni un mes funcionando, pero al ver tu email, pues hemos querido analizar cuál era el problema y la verdad que creemos que tienes razón
y no nos cuesta nada y lo vamos a hacer esta pantalla, como pides, un poquito más grande y, sobre todo, vamos a hacer un mejor plano para que tengáis a las intérpretes de forma más grande y así las podéis pues ver mejor las manos y entender todas esas noticias que os contamos a diario. Y es más, vamos más allá porque tenemos una muy buena noticia que darte, Inocente. A partir de ahora no solo vais a poder ver el matinal, el TD1 en el canal 24 horas con intérpretes, sino también, y nos comprometemos a ello, el TD2 y los TDs del fin de semana, los telediarios del fin de semana. Así que gracias por tu sugerencia, porque día a día, si nos implicamos todos, con la ayuda de todos, podemos hacer una tele pública mejor, que es lo que queremos. Un abrazo. No os he contado que en el canal 24 horas, por supuesto, cumplimos las 10 horas de lengua de signos, el canal 24 horas sí, pero ¿dónde nos enfocamos? En donde nos han pedido. Emitimos el telediario matinal todos los días de 6:30 a 8:30 con lengua de signos, todos los días. El telediario 1 todos los días con lengua de signos, todos los días, de lunes a viernes, eso sí. Y desde hoy, que es una casualidad que ha sido hoy, desde hoy vamos a emitir también con lengua de signos el telediario 2, de lunes a domingo, todos los días, el 1, el 2. Entonces, pues eso, ha sido una queja al defensor, ayudada, pedida, hablamos con la dirección de informativos y dicen, oye, ¿se puede hacer? Pues fenomenal. Fenomenal. Es todo ayuda a mejorar la calidad, a mejorar el servicio público en general. Y ya creo que ya solo me queda, bueno, simplemente para que veáis cómo ha evolucionado la lengua de signos, por eso, seguramente por eso nos paramos en el otro gráfico que viste, de la audiodescripción, que hubo un parón, pues era para disparar esto, de 117 horas a 370 en el 2016. Bueno, no está mal. Y todavía no cumplimos la ley en todas las cadenas, todavía nos falta. Estamos pendientes. Vamos a tratar de que en la 1 empiece a asignar, que todavía no lo hace, ¿vale? Pero vamos a tratar. La idea sería que antes de primavera estuviéramos cumpliendo la ley en todas las cadenas. Eso sería lo ideal. Y luego el futuro. Bueno, claro. El futuro. Vamos a ver. Habréis oído hablar alguna vez del HBTV. HBTV es un estándar que tienen las televisiones conectadas, los televisores que tienen conexión a Internet. Tal. ¿Qué sucede en el HBTV? Que tiene posibilidades de personalización, tiene muchas posibilidades de personalización. Entonces, ya estamos signando vía HBTV, o sea, cuando os he dicho que en la 1 no signaba nada, pero sí signa. El programa España Directo, que va todos los días de 7:30 a 8:30 de la tarde, se está asignando en directo todos los días, pero por HBTV. Si tú no tienes en casa una televisión y la conectas a Internet y tal, no lo vas a ver. Por HBTV sí. ¿Qué sucede? La ley no dice, no, eso no cuenta lo otro, vale. Pero también queremos avanzar por aquí, Contaba el otro día una representante del CENSE que a ella le gustaría que la lengua de signos no fuera opcional, que le gustaría que la lengua de signos estuviera siempre ahí plantificada en la pantalla para que todo el mundo se acostumbrase. Dice, mientras que haya gente que lo ponga y lo quite, no nos sentiremos plenamente integrados. Pues es una opinión interesante. O sea, es decir, bueno, pues es que puede ser. Pero de momento yo creo, vamos a utilizarlo todo. Vamos a ponerlo ahí todas las horas que podamos y vamos a utilizar el HBTV. Ya veremos hacia dónde vamos, pero de momento vamos a utilizar el HBTV. Estamos muy volcados trabajando en el HBTV. Si os fijáis antes, cuando hablamos del impulso a empresas y que íbamos a hablar con empresas para mejorar la accesibilidad, una de las cosas era lengua de signos vía HBTV. ¿Por qué? Porque se puede hacer más grande, hacer más pequeño a voluntad del usuario. Entonces es una buena vía, vamos. Y ya este sí es el último, os prometo que este es el último vídeo y ya me callo. Esto es un anuncio que salió hace muy poquito y me gustó mucho. Vamos, yo no lo sabía. Directamente es una campaña del ministerio, no sé de qué ministerio es, pero es una campaña que me gustó mucho porque es la primera vez que he visto. Esto se ha empezado a emitir en septiembre, yo creo, no sé si es finales de agosto o primero de septiembre. Es la primera campaña que yo he visto que el propio ministerio pone lengua de signos. Los subtítulos podrían ser un poco más grandes, pero bueno, por algo se empieza. Para que todos podamos seguir haciendo este sencillo gesto todos los días, el nuevo bono social se adapta a las rentas y colectivos más vulnerables, que podrán beneficiarse de unos descuentos del 25 o el 40% en la factura de la luz. Si ya eres beneficiario, renueva tu bono social antes del 8 de octubre. Si aún no lo eres, solicítalo en tu compañía eléctrica. Ministerio para la Transición Ecológica, Gobierno de España. No sabía qué ministerio, el Ministerio para la Transición Ecológica. Está bien. Los usuarios también quieren ver la publicidad.
también la quieren ver subtitulada, pero también la quieren ver con signos. Ese es el camino, hay que tender a eso. Y eso es todo. Ya no tengo mucho más. Como siempre, si tenéis alguna pregunta. ¿Sí? Bueno, yo voy a tener un par de preguntas, así una cosa muy breve y una sugerencia, ¿no? En primer lugar, quiero agradecerte por una charla tan ilustrativa de un montón de cosas que yo desconocía, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que me ha quedado muy claro que además estáis haciendo una apuesta efectiva y fuerte por la accesibilidad, ¿no? Algo que es muy de agradecer, es decir, que queréis ir un poquito más allá de la ley y no porque la ley nos obligue, ¿no? A veces vamos un poco a remolque de las leyes. Entonces, en vuestro caso, pues la verdad es que me ha sorprendido gratamente, ¿no? que sea esa vuestra apuesta. La primera pregunta que quería formularte era un poco, a ver, es que no sé si lo he entendido bien o algo que me preocupó un poco al inicio de la charla cuando hablabas del subtitulado para sordos, ¿no? Dado que un poco es el ámbito en el que yo me muevo. En un momento has dicho, es que debe reflejar exactamente lo que dicen. Y claro, entonces yo me quedé así un poco descolocada, dije, pero yo me imagino que, no sé, esto no debería ser así, porque realmente si refleja lo que dicen, lo que estamos haciendo es un subtitulado para oyentes. Las necesidades de los sordos y de los oyentes son bastante diferentes en cuanto a lo que saben interpretar. Entonces no sé si es que estáis haciendo como un único subtitulado en donde realmente la diferencia son los colores, que está muy bien, o marcar las músicas, pero es que realmente cuando tú haces un subtitulado para sordos, si te diriges al sordo que tiene mayores necesidades, no a un sordo, es decir, si nosotros ahora nos quedamos sordos, pues nada, entendemos perfectamente la sintaxis y la lengua, pero un sordo pues, que nace sordo, por ejemplo, no le puede servir un subtitulado que recoja exactamente lo que se diga. Eso sería un subtitulado para oyentes. Si no, tendría que ser un subtitulado con muchísimas adaptaciones. No sé si estáis haciendo dos tipos de subtitulado o no. Eso no me quedó pues como muy claro. Vamos a ver. Cuando hablo de subtitulado para sordos, hay muchas diferencias. Efectivamente, como bien dices, hay muchas diferencias. Es fácil. En un subtitulado para sordos aparece... Tira el pendrive al suelo. En un subtitulado que no fuera para sordos no hace falta mencionar eso. Entonces, esa es la diferencia. Perdón por el pendrive, pero no haberme cargado. Esa es la diferencia. Los colores son otra diferencia. Mucha información contextual es otra diferencia. O sea, hay bastantes cosas. En cuanto a la literalidad, que también me preguntas, es si podemos, a veces no se puede, si podemos, reflejamos lo mismo. O sea, ¿qué quiere oír un sordo? O sea, estamos en contacto con muchas asociaciones, de eso te lo puedo garantizar. Estamos muy en contacto con muchas asociaciones de sordos, muy en contacto. Entonces, ¿qué es lo que quiere él? Oír lo mismo, o sea, leer lo mismo que oye un oyente. Lo mismo. Entonces, si en la película dicen tacos, ahí aparecen los tacos. Si en la película hablan deprisa, ahí aparece deprisa, pero no hasta el punto de que no se pueda leer. Ahí sí que hay que intervenir. Pero si da tiempo suficiente a leer, aparece exactamente lo mismo que hay en la banda sonora, es lo que aparece en los subtítulos, a eso me refiero, coloreado, con información de otro tipo. Vale, pues es un poquito por donde yo iba precisamente. Sé que si tú preguntas a las asociaciones de sordos, la respuesta es la que tú estás dando. Queremos todo, claro. Queremos lo que se escucha, pero lamentablemente cuando haces estudios con muchos sordos, te das cuenta de que lo que por una parte reclaman, después no es la realidad de su interpretación. Y de hecho, la gran mayoría de intérpretes de lengua de signos que trabajan con nosotros se quejan de que precisamente esa literalidad que no la entienden. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros vamos a la asociación de sordos y les decimos después de un estudio de caso, ¿habéis entendido? Todos te dicen que sí. Y les dices, bueno, ahora os paso una pequeña encuesta sobre lo que hemos puesto, vocabulario. A lo mejor no reconocen ni el 60% de la sintaxis y el vocabulario que se maneja.
A ver, es curioso, ¿no? Pero es algo que nos está pasando y que parece que son contradicciones que están ahí, latentes, ¿no? Claro, claro. Claro que dentro de la comunidad de sordos hay variedad. Eso, pues, no todos quieren lo mismo. Había una chica, la representante de la directora de la Oficina de Atención al Discapacitado, dice, yo es que leo muy rápido. A mí no me importa que pongáis los subtítulos muy rápido. Es que leo muy rápido, de verdad, y es que los sordos leen muy rápido. ¿Qué sucede? Hay muchas asociaciones, hay mucha variedad. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Que el canal, a través de donde deberíamos canalizar todo eso, es el Centro Español de Subtitulado y la Audiodescripción, que también está en contacto con muchas asociaciones y es quien tiene que filtrar de hecho, estamos en un grupo de trabajo para definir estándares de calidad del subtitulado y estamos trabajando con ellos y en la mesa hay un montón de asociaciones, Luego Belén podrá hablar de eso concretamente. Sí. Nada, después, mira, la última simplemente era una curiosidad. ¿No podríais poner esto del intérprete encerrado? Porque has dicho, el intérprete tiene que estar en abierto, entonces hay quejas de los videntes. Cuando me refiero en abierto es para todo el mundo. Por eso, pero no hay posibilidad de activarlo y desactivarlo, ¿no? Técnicamente no. Vale. Técnicamente no, en un televisor normal. En un televisor conectado sí. Claro, vale. En un televisor normal no. No, exacto. Ese es el problema. Por eso se queja. Claro. Vale, pues nada más, muchas gracias. Hola, bueno, muchas gracias por la presentación, que ha sido muy interesante. Quería preguntarles si está teniendo en cuenta, o si tiene en cuenta en algunos casos, la posibilidad de hacer una accesibilidad un poquito más integrada, que es lo que está haciendo en otros países. Es decir, una accesibilidad que no se haga ya justo al final, cuando el producto ya está hecho, sino que se haga un poquito más en contacto con los realizadores de los programas. O uno de los ejemplos que mencionaba, por ejemplo, de Saber y Ganar. Pero dado que ustedes pues tienen contacto con los realizadores y en algunos casos hay series producidas por la primera, en algunos países estamos trabajando, pues, por ejemplo, con la BBC, con programas que se hacen desde la propia BBC y en vez de empezar la accesibilidad y la traducción al final de todo, ya la integramos desde el principio, de modo que hay ciertas cosas problemas que se pueden ir paliando ya al principio porque ya sabemos cómo se va a hacer. Entonces, ¿se contempla esta posibilidad de tener en cuenta la accesibilidad y que el experto en accesibilidad pueda hablar con los realizadores un poquito antes para tener un poquito más de margen luego? No digo que cambien la película, digo que hay problemas que se pueden paliar si no llegamos al final con poquito tiempo ya. Luego daré más ejemplos de cómo se está haciendo en otros países. Sí. Vamos a ver, lo que sí hacemos, vuelvo a uno de mis temas favoritos, somos 40 personas, somos muy pocos. Lo que sí hacemos hemos conseguido desde hace un par de años introducir en algunos contratos que el producto ya sea accesible. Concretamente en Servir y Proteger, esta audiodescripción que os he puesto no la hacemos nosotros. La hace la propia productora y nos da el programa con la audiodescripción. Simplemente la chequeamos, la miramos, la trabajamos un poquito, pero en ese lado, por ese lado sí hemos avanzado un poco, porque hay algunos, no lo hemos conseguido en todos, pero hay algunos programas que ya vienen con la audiodescripción. Entonces, por supuesto, cuidamos la calidad. Si no nos gusta, reclamamos. Es decir, oye, hablamos con la productora, tenéis que reclamar a quien nos lo está haciendo, que esto no es un nivel adecuado, ¿no? Pero concretamente esta que os he puesto es de fuera. Ahora, la otra faceta. Hemos hablado con periodistas, hemos hablado con realizadores, para que piensen en que sus noticias sean accesibles, que sus programas sean accesibles. Todavía no. Es una cosa que tenemos... Está ahí, en el caldo de cultivo. Dices, a ver cómo lo enfocamos para que no se quede en agua de borrajas. O sea, lógicamente, el presentador de Saber y Ganar, el realizador de Saber y Ganar, eso que hemos visto, podemos hablar con él, pero podremos conseguir en ese caso que lo cambie. Pero como Saber y Ganar hay muchos ejemplos. Sí. No podemos hablar realizador por realizador, pero tal vez hacer unas jornadas internas en la casa. Para ello, eso sí podríamos hacerlo. Y en eso es una de las cosas que tenemos en el tintero. Es una sugerencia interesante que está ahí pendiente. O sea, seguramente lo acabaremos haciendo. Vale. Más pronto que tarde, lógicamente. Simplemente lo decía porque desde el Observatorio Gallego de Accesibilidad a los Medios tenemos una guía de producción accesible que ahora acabamos de pasarle a Netflix, por ejemplo, y que ellos se la pasan a sus productores y entonces ya directamente ellos tienen en cuenta esos factores, resumido y todo eso, y basado en investigación, de modo que cuando se sientan a planear alguna producción
tienen en cuenta esos factores y además invitan a los expertos de accesibilidad a ciertas sesiones de esa planificación. De modo que ellos ya saben que cuando están haciendo esa producción va a ir a gente que lo consuma en su versión extranjera o accesible. Entonces, si queréis, os pasamos aquí y se puede mirar a partir de ahí. Claro, por supuesto. Invitación aceptada, ¿eh? Hola, bons días. Eu quería pedirlle unha cousa pequeniña á profesora Lorenzo, simplemente que me confirme que non foi un lapsus isto de que a Valedora do Pobo reclama máis contidos en lingua de signos en español na Televisión de Galicia, porque me deixou un pouco descolocada. Era en español na Televisión de Galicia. Era o que reclamaba a Valedora do Pobo. Vale. Pues, unha alegría que me dá. Moi ben. E logo... Perfecto, graciñas. E logo, a outra parte era unha pequena reflexión desde a miña área profesional, que é a da sociolingüística. Encantoume e felicito por escoitar tantas veces servicio público, por escoitar con tanta intensidade o de atender todas as demandas, atender todas as necesidades, pero ben é certo que os medios de comunicación, precisamente a Televisión Española, dentro do que é a administración do Estado e dos servizos públicos que a todos nos representan, é a que menos servizo dá nese sentido, no lingüístico, non? As linguas oficiais de territorios como o noso. Quero dicir, hoxe en día a presenza do galego está nesas desconexións territoriais e podemos considerar a mínima, nada significativa. E eu só quería facer, así como pequena reflexión, que isto que nos comentaba de que non haxa subtítulos para esas desconexións ten, ademais, ese engadido cualitativo de que desaparecen para os telespectadores con diversidade funcional, desaparece a súa lingua de televisión española. Digo porque comezan os avances, acaba de comentar que haberá en breve tres posibilidades, pero que ningunha delas pasa, polo menos polo galego. Eu si quería significar desde esa perspectiva que ten un prexuízo cualitativo, creo eu, non? Ademais de que os telespectadores galegos non teñan moitos contidos en galego, os que teñen diversidade funcional desaparecen como tales. Quería facer ese comentario. E felicitalos por todo o que fan por enriba da lei, que eso tamén está moi ben. Sí, efectivamente, he hablado de 3, pero en el momento que esas pruebas salgan bien, y espero que salgan bien, ampliaremos a 17. Y ampliaremos a 17 en cada idioma. O sea, en catalán, en Cataluña se verá en catalán y en Galicia se verá en gallego. Lógicamente, si hay equipos que nos lo faciliten, y de eso pues seguramente tendré que hablar con Carmen, que tiene investigaciones en ese sentido, habrá que hablar, claro. O sea, en el momento que haya una brecha tecnológica que nos permita entrar, entraremos ahí. Que ¿por qué no hay más programas en gallego? Ese es otro canal. Pero también me podías preguntar, oye, ¿y alguna vez que veis una película en gallego, por qué no subtituláis en gallego? Sencillamente, podría ser, claro, porque no nos llegan esos subtítulos. Porque no nos llegan. ¿Qué estamos trabajando? Estamos intentando que las propias productoras nos den los subtítulos, no tener que teclearlos, porque ahora en muchas películas los tenemos que teclear. Dice, pero madre mía, si en el DVD están, a veces me han dicho, ¿y si los pirateamos? No los pirateamos. No, está feo que los pirateemos de internet, hombre, no. Entonces, los tenemos que teclear. Si vamos consiguiendo que las productoras hagan sus productos accesibles, que es el sitio más fácil. O sea, para una producción de un montón de millones o de 3 millones de euros, me da igual. O sea, un subtítulo en gallego es que no suma nada. Entonces, si consiguiéramos eso, nosotros claro que lo emitiríamos. O sea, entonces, habrá que tender a que las productoras generen sus productos accesibles, sean gallegos o de cualquier otro sitio, y por supuesto, nosotros iremos ahí, emitiendo lo que haga falta. Buenos días, gracias por la exposición.
¿Nos puedes dar alguna pista más sobre este proyecto piloto en 3 centros territoriales, que es su titulación automática, como has dicho, sin gente en los centros territoriales? ¿Cómo va a ser? Si nos puedes dar alguna pista más de lo que tenéis pensado. ¿Cómo va a ser ese proyecto? Pues es fácil, enchufas una máquina. Una máquina, simplemente, sin intervención de speaking ni nada. Es una máquina sin intervención humana, sí, sí. O sea, vamos a ver, técnicamente, pues eso, técnicamente tiene algún problema, o sea, hay que resolver muchos problemas, que es si la máquina la pones antes del múltiplex o después del múltiplex, antes del codificador o después del codificador, si necesitas un insertador de subtítulos FAB o si no necesitas, técnicamente hay muchos problemas. Pero básicamente, para no extendernos en detalles demasiado complejos técnicamente, es una máquina. Es una máquina que la enchufas y que reaprende a medida que va escuchando. O sea, yo te puedo contar es que no sé cómo era, no sé si era, hemos hecho una prueba con un informativo territorial, entonces la selección jugaba en un sitio que se llama Kamsky. Es un informativo territorial de hace un par de meses. La selección jugaba en un sitio que se llamaba Kamsky, entonces la primera vez que el locutor dijo Kamsky, la máquina ponía casa. La segunda vez ponía no sé qué, la tercera vez puso Kamsky y lo escribió bien. O sea, es un proyecto fantástico. O sea, a mí me gusta mucho con la Carlos III. Y eso, entiendo que empezáis por hablantes en español y con la posibilidad de ampliarlo a otras lenguas. Claro. Empezamos a... La propia máquina se irá aprendiendo. La idea es empezar a probarlo en este año, implementarlo si puede ser en todos los centros antes del verano o antes de la primavera. O sea, si puede ser. Lógicamente, si esa máquina, el catalán lo hace fatal, pues tendremos que pensar otra cosa para el catalán. O si el gallego lo hace fatal, esperamos que no. Esperamos que eso vaya, vamos, como un tiro. Los resultados inicialmente son muy prometedores. Y es automático. Lógicamente, no es la misma calidad que la tienes en los subtítulos de una película. O sea, a ver, pero hay signo de puntuación, bueno, la calidad es bastante buena. Gracias. Gracias.